Este episodio es patrocinado por Curago Biotech, empresa de biotecnología en alimentos que desarrolla una familia de productos vivos y activos para apoyar la nutrición óptima, utilizando siempre tecnología patentada. Además, crean soluciones personalizadas para grandes marcas que buscan innovar en el mundo de la biotecnología alimentaria. Gracias, Curago, por impulsar la ciencia al servicio de la vida. Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos, nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast. Hoy tenemos una historia de muchísimo amor, de muchísima resiliencia, de muchísima fortaleza. Tenemos la historia de Clau, ahorita se las presento más a detalle, pero ella es mamá de 3 niños y con su más chiquito, con Ricardo, vivió una historia que la mayoría de entrada le tendríamos miedo, pero que hoy Clau viene a platicarnos todo lo que hay detrás de el cambio de planes y de el cambio de expectativas que a veces tenemos para con los hijos y que no siempre es así, y de todo lo que esto viene a enseñarnos. Entonces, bienvenida, Clau, este es tu espacio y espero que te sientas cómoda y contenta platicando tu historia. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias. Y exactamente eso, vengo a compartirles un poquito de lo mucho que nos ha tocado con la experiencia del tercero de mis hijos. Qué bonito. Oye, pero antes de llegar a Ricardo, tú tienes 2 hijos mayores, ¿no? Entonces, tú, cuando llega Ricardo, pues ya habías sido mamá de 2 niños, ya sabías más o menos cómo iba evolucionando el desarrollo de cada niño, todo había sido perfectamente normal con tus 2 grandes, con Jesús Mateo e Itán Matías. Exactamente. Todo parecía que la estadística de tener hijos anteriores me llevaba a que ya un tercero, dices, pues ya me la sé, ya sé el camino para dónde va la maternidad y oh sorpresa, que fue totalmente diferente. Oye, Clau, hoy Ricardo va a cumplir 3 Va a años. cumplir 3 años, está por cumplir 3 añitos. Chiquito en su cuerpo, pero gigante en todas las lecciones que ha dado. Clau, platícanos un poquito cómo te enteras del embarazo de Ricardo y cómo va desarrollándose todo esto. En un inicio, nosotros, mi esposo y yo, habíamos decidido ya solo quedarnos con 2 pequeños. Y en lo que planeábamos, que si el tercero o no, y pues llega la sorpresa. La verdad es que sí fue sorpresa nuestro pequeño y pues bueno, bienvenido porque estamos en la decisión no, pero bueno, así fue y pues bienvenido. Todo el embarazo normal, todo sin ninguna complicación, ¿sí? Entonces, por ese lado, pintaba todo bien hasta que nació. Nació a las 38 semanas. Okay. Fue cesárea. Fue cesárea. ¿Y cómo vives tú la experiencia de la cesárea? Los primeros días de Ricardo, ¿cómo son? Bien, nació un niño sano. De hecho, en el Apgar me dijeron que tenía un Apgar de 9. Platícanos un poquito para quien no sepa qué es el Apgar. El Apgar es como la calificación que le dan los médicos de acuerdo a lo que fue todo el nacimiento, todo lo que fue el parto. Entonces, pues me le dieron una calificación de 9, respiró, lloró, todo bien, un niño normal, un niño sano, y pues nos dan de alta, nos vamos a casa, a recuperación. Ahí solo una pausa, yo a los 19 días de que nace Ricardo, me diagnostican una apendicitis. Y yo regreso al quirófano. Regreso al quirófano a los 19 días. Así es que lo tuve que dejar. Fue la decisión de irme al IMSS para poder así que descartar todo porque no sabía realmente qué es lo que estaba pasando en mi cuerpo, pero yo estuve con mucho dolor y al final tuvieron que hacerme esta intervención de urgencia y hasta que me hicieron todas las pruebas posibles para poderme decir qué tenía, pero todo lo que me hicieron no ayudó hasta que me dijeron, tenemos que volverte a abrir, cesárea, y a ver a lo que nos estamos enfrentando. Yo prácticamente me morí unos segundos porque yo recuerdo ver esa luz blanca que todos mencionan, y regreso a mi cuerpo consciente y sigo sintiendo el dolor. Y yo me acuerdo que dije, Dios mío, ayúdame, acaba con mi dolor, solo recuerda que me acabas de dar
un hijo más, me está esperando en casa, es muy pequeño, pero acaba con mi dolor. Llévame o déjame, de verdad así, literal le dije. Y bueno, pues ya después me entero de todo el proceso, para no hacer el cuento largo, finalmente me voy a casa, a recuperación con él, y en esos días pues me lo estuvieron cuidando. Gracias a Dios cuento con todo el apoyo de mi familia para poderme recuperar, y pues regreso con él a casa como casi a los 8 días. Sí, a los 8 días después de 2 cirugías mayores, sí, y con un bebito recién nacido. Así es. Y pues bueno, empieza la recuperación. Sí me costó mucho trabajo, yo sí lo vuelvo a decir, volví a nacer porque mi cuerpo fue totalmente diferente después de esa cirugía. Así es que bueno, dentro de la recuperación parecía que todo pues marchaba ya bien, ya en casa con ya mis 3 pequeños, con mi esposo, y a los 4 meses, 3 meses y medio es cuando empiezo a notar algo extraño en Ricardo. ¿Qué es algo extraño? Algo extraño fue que estaba cambiándolo en la cama y noto que hace un movimiento como cuando los alzan, que hacen este movimiento de los brazos. Y entonces lo estaba cambiando y veo que lo hace. Y ya, baja otra vez los brazos. ¿Se podría como describir para quien nos escucha y no nos ve como una especie de espasmo? Es un espasmo, que es un movimiento involuntario, es el abrir los brazos, y pueden ser también los pies al mismo tiempo. En ese momento solo fueron las manos, y regresó todo bien. Y empecé otra vez a cambiarlo. Sí se me hizo extraño, lo revisé, dije, a ver, ¿no pasó algo más? Bueno, quién sabe, se asustó de algo. Sí pensé, se asustó de algo. Y entonces, como a los 3 días, porque no fue inmediato, a los 3 días otra vez volvió a hacer ese movimiento, ese espasmo, pero ya fueron continuos, fueron como unos 4 o 5, y se me ocurrió grabarlo. Y dije, ok, lo voy a grabar. Le comenté a mi esposo nada más por comentárselo, porque no le enseñé el video, dije, no pasó a más. Le dije, oye, ¿no has visto que el niño hace unos movimientos extraños? Y me dice, no, todo bien. Bueno, y de esa vez que yo lo grabo, pasaron 2 semanas, y a las 2 semanas le estaba dando de comer yo, cerca de las 6 de la mañana, comiendo, le agarró otro espasmo. Pero en ese momento ya fue, o sea, dejó, yo le estaba lactando, deja el pecho, y entonces es como se soltó, volvió otra vez a hacerlos, y fue uno tras otro, pero ahí noté que ya los ojitos como que le dolía, como si tuviera un dolor, pero no se expresaba, no podía llorar, y era otra vez el movimiento. Inmediatamente agarro el teléfono, comienzo a grabarlo nuevamente, y se lo mando al pediatra, y le dije que se me había hecho extraño estos movimientos, que no era la primera vez, pero que si me ayudaba pues para poder sacar la cita, y que me dijera si había como algo de qué preocuparme. Y pues me contestó que lo llevara a consulta, que parecía que a lo mejor todo estaba bien, que tal vez fue, pues habría que descartar, o sea, dijo, vamos a revisar primero, pero no me quiso meter alarma. Entonces, bueno, acudimos al pediatra, pero para ese entonces mi bebé ya lloraba muchísimo. Cosa que antes no hacía. Cosa que antes no hacía, exacto. Y yo por ahí, yo tenía la inquietud de que pudiera ser reflujo, porque sí empezaba a echar mucho la lechita, y yo decía, a lo mejor por ahí el reflujo le está causando este malestar y está muy chilloncito. Dije, pues de una vez que lo comiencen a revisar. Pero yo ya sentía como que hasta el mismo niño, cuando yo lo tenía, antes de que le diera, era como un llorar, un intento de llorar, pero no lo podía, hasta que como que le llegaba el movimiento. Y entonces estábamos apenas en espera del doctor, y empezó, y dije, ya le va a dar, o sea, esto ya le va a dar lo que le da el movimiento. Me toca entrar y no le dio, lo reviso, le dije, doctor, le digo, es que ya está, como que siento que le va a dar otra vez. Y me dice, a ver, vamos a esperar. Y no le dio. Pues bueno, lo revisó y me dice, mira, estamos como que muy a tiempo de que lo pueda revisar un neurólogo pediatra, para que entonces él pueda dictaminar si estamos como en la orillita de que pueda ser algo normal todavía, reflejos que pueden ser todavía pues neonatales, ¿sí? En bebés pequeños. ¿Qué tenía en este momento? ¿Ya 5 meses? Ya tenía 4 meses. 4 meses. Ahí ya tenía 4 meses. O sea, todo esto fue en transcurso de
días, semanas. Sí, en 2 semanas. Desde que yo le noto el primer movimiento ¿A qué vas con el pediatra? voy con el pediatra, ya habían pasado 2 semanas. Uh-huh. Oye, Clau, ¿y todo esto en el Seguro Social? Esto por privado. Con tu pediatra de un hospital privado. De un hospital privado. Y entonces me dice, si crees que vuelve a hacerlo, vete a urgencias. Me dice, ¿tienes el servicio del IMSS? Le dije, sí lo tengo. Me dice, vete a urgencias, más vale que puedas llegar a urgencias si crees que esto vuelve a ser muy constante. Pues saliendo en el estacionamiento, ahí le volví a dar. Le mandé otro video porque ya fue muy intenso y terminando de darle toda la crisis, porque bueno, vamos a diferenciar que el espasmo es el movimiento involuntario que tiene, pero a la crisis convulsiva se le llama todo el conjunto de estos espasmos que tiene. Y entonces ahí me doy cuenta que ya no era normal y ya terminaba toda la crisis y ya lloraba, sí, se le rozaban pues de lágrimas sus ojitos, como que de todo el esfuerzo que estaba realizando, y dije, ya no, esto no es normal. Me topé a mi papá porque mi papá trabaja enfrente de la calle de mi casa y me dice, ¿qué tiene el niño? Y yo, pues que voy a ir al neurólogo, le digo, lo voy a llevar. Y me dice, ¿cómo? O sea, mi papá sí bien alarmado. Mi papá siempre ha sido como muy, pues con mucho temor de que pues algo malo pudiera suceder. Oye, entonces, Clau, y hasta este punto, ¿cómo era para ti como mamá ver estos espasmos? Pues yo sabía que algo ya no andaba bien. Uh-huh. O sea, si mi alerta dije, ok, algo no anda bien, pero vamos a ver qué es. Uh-huh. O sea, al final no tenía como miedo. No era el miedo, sino, bueno, vamos a ver qué es, uh-huh, con toda la certeza de que a pesar de que estoy dentro del ramo de salud, pues yo sabía que había como pues opciones alternativas y como que no se me iba a cerrar el mundo. Uh-huh. Dije, bueno, vamos. Pero cuando ya me dijo un neurólogo, o sea, así como que, ok, alerta, algo más pudiera estar pasando, pero no lo dimensionaba. Sí. Entonces te encuentras a tu papá. Me encuentro a mi papá y le digo, voy al seguro, y me dice, ¿cómo? O sea, si bien alerta mi papá. Llego al hospital, les enseño los videos porque, pues bueno, para eso ya ves que el filtro, y me dice, ¿qué tiene? Le dije, pues, ¿tiene esto? Le digo, no sé, le digo, lo acaba de hacer nuevamente. Y el doctor que me tocó me dice, esto es una crisis convulsiva, pásale, así, pero de alerta, de código naranja. Y yo, sí, ¿qué es eso? Ahí empieza mi alerta. Sí. Cuando el mismo doctor se puso en alerta, y que nos pasaron rápido. ¿Estabas tú solita o con tu marido? Sí, no, yo sola. Mis niños estaban en el colegio, se los encargo a mi mamá y pues me voy al IMSS para que nos atiendan. El doctor que me dice, qué bueno que grabaste estos videos, pero esto es una crisis, pero así como que muy natural, esto es una crisis convulsiva. Y yo, a ver, ¿cómo? Y me dice, vamos a empezar con todos los análisis y todos los estudios que son necesarios para saber el origen, para saber la causa y dar el tratamiento más acertado, más indicado, pero hay un sinfín de probabilidades de enfermedades, o sea, vamos a ver qué es lo que tiene. Entonces nos dejan ese primer día, no nos dieron de alta, fue un viernes, me acuerdo que era un viernes, y yo dije, chin, o sea, el IMSS en fin de semana, pues vamos a ver cómo nos va. Y pues nos dieron de alta al día siguiente, nos dieron de alta porque me dice, no tiene caso que te quedes el fin de semana, vamos a empezar con los primeros medicamentos antiepilépticos. Entonces ahí viene otra palabra nueva, antiepiléptico. Ok, bueno, vamos a buscar qué es una epilepsia y empiezo, ¿verdad? Me dicen, lo primero que hay que hacerle es un electroencefalograma. Este estudio va a ser para revisar cómo está su cerebro por dentro, ¿sí? Porque una cosa es lo que tú ves clínicamente, físicamente, y otra qué es lo que está sucediendo por dentro. También otra característica que yo había notado para este entonces es que mi hijo ya no sonreía. Y me lo pregunta el doctor. Me dice, ¿desde cuándo no sonríe? Y le dije, ay, no sé. Le digo, sí tiene ya varios días que veo que está como muy decaído, más chilloncito. Le digo, trae mucho reflujo. Y me dice, ok, entonces ahí lo anotó y le puso como así un asterisco de ojo aquí. Sí, o sea, dando a entender que hay una causa por la cual el niño no sonríe y que puede ser un síntoma de algo también. Exactamente. Entonces empecé a hacer análisis de cuándo y dije, no, pues sí, ya tiene varias semanas, o sea, mi hijo se la pasa llorando. Tenemos una salida el fin de semana, de ese fin de semana con toda la familia y digo, si voy o no voy, si voy.
Afortunadamente era aquí cerquita, entonces pues dije, pues vamos. Y nos dan de alta, pero me dice, si el niño, ahí fue donde me empezaron me enseñaron a identificar que un espasmo podían ser como hasta 10, o sea, yo podía contarlos, pero si ya llegaba a 10 y continuaba el niño, Ya entonces era una ¿o qué? crisis y ya no tenía que contarlos, sino tenía que contar el tiempo. Y ya me podía ir hasta 1 minuto o 2 minutos o más tiempo. Pero llegando a 5 minutos, un espasmo tras otro, ya era una señal de alerta y tenía que ingresarlo otra vez por Al urgencias al hospital. Entonces dije, pues bueno, a ver, vamos. Y volvió a suceder, ya no fueron así los días continuos, digo, más bien, había estado como alternativo los días y ahora sí fue un Todos los viernes, fue el días. sábado, fue el domingo. El lunes a primera hora me regreso otra vez a urgencias. Nos atienden y empezamos con el electroencefalograma. Entonces lo preparan para poder hacérselo y no me dan el resultado prontamente. Me atiende una doctora, una mujer que no tenía hijos, muy joven, y me daba pues como mucha tranquilidad por la manera en que me hablaba. Pero desde un inicio me ocultó el diagnóstico. Me lo ocultó. Entonces, obvio, como mamá preguntas, ¿no? Ya cuando tiene el resultado, cuando regresa a ti, ¿qué tiene? ¿Qué tiene mi hijo? Y me dice, pues bueno, vamos a hacer, o sea, me enredó, vamos a hacer otra serie de estudios porque pues vamos a descartar otras ¿Y supiste por qué hizo posibles. eso? Lo supe porque ahí al final de la hoja que te dan, me da de alta. Ella decide darme de alta y me dice, te vas a ir a casa con estos primeros medicamentos. Evidentemente por el reflujo que trae, no te voy a poder dar el valproato de magnesio, que es un medicamento de base para tratar la epilepsia. Te vas a ir a casa, pero sin este medicamento, porque voy a cuidar como mucho el reflujo. Entonces me le dio otro medicamento, la vigabatrina. Me dice, vamos a ver cómo le funciona. Y empezamos el tratamiento, nos fuimos a casa y estuvo bien, 2 semanas. Pero entonces en la hoja que me dan... Pero a ver, Clau, Ajá. quiero entender algo. Aquí entonces esta doctora te dice, vamos viendo, y tú dijiste, ah, pues igual y ya se acabó esto. O sea, Sí, y exacto. con este Con este medicamento, medicamento, palomeamos y ya está. sí. Ok. Pero en la hoja al final decía, a descartar, continuamos con los estudios, a descartar síndrome de West. Y yo dije, ¿síndrome de West? Pues, sabes, la información está tan a la mano que empiezo a buscar qué es síndrome de West. Y que me llevo la sorpresa de mi vida. Son 3 características ahí que tú puedes identificarlo. Y mi hijo cumplía con las 3. Obviamente yo no tenía en mis manos y en mi poder el electroencefalograma, pero me lo dio en un disco. Entonces, bueno, pues platicándolo con mi esposo, empezamos a investigar la enfermedad, nos pone más en alerta. ¿Cuáles eran estos 3 síntomas? Las 3 características de la enfermedad es que dejan de sonreír. Bueno, esta es como, no la ponen dentro de la primera, pero es como que el primero. A nivel del el electroencefalograma, tiene ipsarritmias. Ipsarritmias quiere decir que el cerebro no está trabajando de manera correcta. Entonces, cada descarga que tiene, cada crisis, es como si lo estuvieran enchufando y desenchufando al cerebro, así me lo explicaban. Y entonces, sí viene como muy su forma del electro viene muy Muy disruptivo. evidente Sí, que muy hay disruptivo, algo. que haya algo exactamente que se le llama eso la ipsarritmia. Y los espasmos físicos que ya tenía y además retraso en el desarrollo. Por eso es que dejaba de sonreír. Y cuando veo que tiene retraso en el desarrollo, que leo ese punto, entonces empiezo a regresar y digo, sí, cierto, mi chiquito ya apenas se empezaba a sentar, porque ya iba para los 4. Ya se empezaba a sentar y ya intentaba sentarlo y nomás no podía. De hecho, desde los 2 meses de edad ya tenía control del cuello. Tengo unas fotografías donde sale, pero sí ya Muy sí derechito. sí, muy derechito. Incluso yo decía, este pequeño, precisamente por el antecedente de los otros dos, dije, este pequeño va, pero sí a Viene pasos revolucionado. agigantados, exactamente. Y entonces cuando veo esto dije, pues sí, algo está pasando, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar qué es este síndrome de West y bueno, pues te encuentras con infinidad de casos.
¿sí? Muchísimos casos. Para eso, pues tuvimos que buscar otra opinión de otra doctora en un privado y nos dice, no puedo ver el electroencefalograma en la computadora, necesito un programa especial y no lo puedo leer. Para eso me dice, pues si me lo prestan, yo puedo saber y pues yo mañana les digo. O sea, si le prestan el programa. O sea, se quedó con el disco Ya. y Iba a conseguir el iba a programa conseguir para el leerlo. programa para poderlo leer. Entonces al día siguiente me habla por teléfono y me dice por teléfono, confirmado, es un síndrome de West. En la consulta previa me había hecho una hojita donde ella lo empezaba a revisar y todo y me dice, ¿sabes qué? Cumple con muchas características y es muy probable que tenga obviamente una enfermedad epiléptica, o sea, sí la tiene, vamos a ver qué es, pero yo necesito leer el electro para poderte decir en cuál cae. Dice, por lo pronto te voy a hacer una separación de posibles enfermedades y la calidad de vida a la que se va a enfrentar. Clau, en este punto tú ya habías averiguado en Google y un poco de lo que era el síndrome de West. Uh-huh. ¿Qué tanto te asustaba? O sea, ¿qué tanto habías leído sobre el síndrome de West? ¿Qué panorama implicaba el que la doctora por teléfono te dijera que tu hijo tiene síndrome de West? ¿Qué implicaba tomando en cuenta lo que tú ya habías estudiado? Yo sabía que entonces mi hijo no iba a ser un niño normal, pero como hay diferentes pues niveles dependiendo del grado, y yo sabía, en las lecturas mencionaba que si podíamos frenar a tiempo estas crisis convulsivas, podíamos tener un mejor panorama en un futuro. Clau, tengo una pregunta. ¿En la mayoría de los casos se empieza a manifestar como a los 4 meses el síndrome de West? Así es, desde los 3 al primer año de vida. Okay. Sí, en este primer año de vida, por eso es muy importante hacer sus revisiones mensuales con pediatra, para que puedan ahora sí que descartar o bien a tiempo poder tratar alguna enfermedad. Okay. Entonces recibes este diagnóstico por teléfono por parte de la doctora. ¿Y sí. ¿Qué representó para ti este primer...? En esa hojita, me había puesto así como diferentes enfermedades y a mí se me ocurre preguntarle. Le digo, ¿y si es síndrome de West, doctora? Y le puso ahí en la hojita al final, síndrome de West, y hasta abajo, o sea, todo la rayó la columna y me dice, calidad de vida nula. Y me dice, esto es muy fuerte. Y le encerró el número 1. El 1% logra salir de esta enfermedad. Por eso la calidad de vida es nula. ¿Por qué? ¿Qué implica? ¿Que los niños qué? Porque tienen, dependiendo de las crisis, del tiempo que les duren, eso a futuro hacen que sigan teniendo retraso en el desarrollo. Y retraso en el desarrollo pues abarca todo. Hay niños, hay casos donde no pueden caminar, no pueden mover una parte de su cuerpo o no se pueden mover completos. Obviamente a nivel intelectual no avanzan como un niño normal. Entonces ya ahí fue donde me dio miedo, sí tenía mucho miedo, mucho terror, porque nunca te preparas como mamá para recibir un diagnóstico de esta magnitud. Tú te preparas desde el baby shower, te preparas para todo lo bueno, te preparas para una vida ideal en tus sueños de tener a tus hijos sanos, pero nunca nos preparamos como para ver esta opción de una enfermedad y cómo la vamos a enfrentar. Entonces, sí me dio miedo, me dio mucho temor, pero al final dije, ok, si estoy elegida, si Dios me dio una segunda oportunidad, si Dios me dejó vivir nuevamente, pues aquí estoy por alguna misión. ¿Qué pasa a partir de ese momento, Clau? Empiezo a investigar. Pero para eso, Sofi, mi hijo duró 2 semanas bien. Mientras me daban este diagnóstico también, con el medicamento de base que le dieron, duró 2 semanas bien y ¡zas!, que vuelve otra vez. Ve otra vez los movimientos y le duró, en ese entonces ya eran 2 minutos. Comenzó con 2 minutos, pero aún así me fui a urgencias. Dije, es que otra vez empezó. La doctora, como te digo, yo sentía que, o sea, sí, me ocultaba el diagnóstico. Cuando regreso otra vez, me dice, ok, pues bueno, entonces vamos ahora a buscar otro medicamento que le pueda ayudar a frenar. Dice, aquí lo más importante y lo que nos tiene que quedar claro es que tenemos que frenar las crisis. ¿Por qué? Porque pues es un daño
interior muy, muy fuerte para el pequeño y tenemos que frenar. O sea, si lo entiendo bien, cada crisis representa un daño neurológico, un daño físico que si se van acumulando, pues al final pueden tener graves consecuencias. Exactamente. Y entonces me vuelve otra vez a ingresar y me dice, te voy a ingresar nuevamente y no te voy a dar de alta hasta que podamos controlar las crisis. Ok, me parece bien. Me dice, tiempo indefinido. Perfecto. Entramos un entramos un martes de la Semana Santa. No se me olvida porque era muy la fecha muy marcada. Entonces entra un martes y me dice, no te voy a dar de alta el tiempo. Y ok, perfecto. Para eso empezamos con otro juego de medicamentos y vemos que sigue convulsionando. Era ya dentro del hospital. Dentro del hospital. Llegó el Jueves Santo y entonces, pero para esto todos los días yo le preguntaba, ¿y qué más sigue? ¿Van a hacer otros estudios? O sea, ¿qué sigue? Y muy calmadamente me decía, qué paciencia. Cuando tú dices, es que algo no está bien, y si tú me dices que se tiene que frenar las crisis, ¿qué otras alternativas tenemos? Para eso llega el Jueves Santo y llega a hablar conmigo y me dice, ¿sabes qué? No te puedo decir yo lo que es el diagnóstico de tu pequeño, pero sí te puedo decir que te prepares y que tengas que pedir ayuda a quien tengas que pedirlo. Pero aquí, Clau, ¿la otra doctora ya te había dado el diagnóstico telefónico o esto fue previo? Ya me lo había dado, pero no volteamos a nuevamente la doctora porque, bueno, en esa consulta sí nos habló así como de otras opciones, de otras alternativas que dijimos, no, esto creo que puede esperar. O sea, sí se nos hizo como muy alarmante todo el plan que tenía y dijimos, no, pues bueno, vamos a seguir atendiéndonos acá en el IMSS para ver qué opciones también nos dan. Y entonces ahí yo también quería escuchar el diagnóstico de ella. Yo le decía, pero dime qué tiene mi hijo. Y entonces me dijo, prepárate, sí te lo voy a tener que dar de alta porque no tiene caso que te quedes todos estos días. La verdad es que no va a haber médicos y prefiero que entonces estés en tu casa con todas las comodidades y a continuarle con el medicamento. Una vez que en el lapso de una semana más no le haga mucho efecto el medicamento, empezamos a aumentar dosis y bueno, así nos vamos a ir hasta encontrar la combinación de medicamento que le pueda favorecer a tu bebé. Y yo decía, ¿cuánto tiempo? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Como ella no me quiso dar el diagnóstico, mandó a un médico que estaba en guardia y el médico fue el que me dijo, tu hijo tiene síndrome de West, la doctora no fue capaz de decírtelo porque dice que ella ve a tu bebé y dice que no lo tiene, pero bebe el electro y por supuesto que lo tiene. Dice, para ella fue como que muy fuerte el caso a tal grado que no se atreve a decirte que es un síndrome de West. Y ahí fue donde caigo por la manera en que me lo explicó el doctor y me dice, tienes que tener ayuda psicológica si tú decides, tienes que aceptar la enfermedad. Es una enfermedad bueno, es poco frecuente, es rara, se considera incluso rara por la manera en que se comporta, porque no te podemos decir qué medicamento le va a ayudar y si no le ayuda ningún medicamento, cuáles van a ser las consecuencias por no haber frenado las crisis. Y te tienes que preparar. Y primero tú como mamá, porque eres todo su mundo. Cuando me dice eso, o sea, ya fue ahí donde yo caí como dicen, me cayó el 20 de tener una responsabilidad muy grande en mis manos. Yo decía, tengo que ayudarlo y voy a hacer por él lo que tenga que hacer, ¿sí? Oye, Clau, así como en el duelo hay distintas etapas, en este momento, ¿cuál fue tu primera etapa? Porque en un duelo es como innegable que tengas que vivir el shock y el enojo y tal, ¿no? Pero aquí, pues sí, pero al mismo tiempo te tienes que ocupar de que no avance esta situación. O sea, estos días ya como habiendo reconfirmado el diagnóstico, ¿qué vives tú como mamá? ¿Cómo empiezas a procesar, a integrar esta información? Primero lo platico ya bien con mi esposo, lo hablamos bien, lo investigamos y él estaba no estaba en una negación, estaba en una posibilidad de poder entender que la enfermedad de síndrome de West pudiera ser como una gripe,
¿sí? Vamos, que iban a encontrar el tratamiento ideal y que a lo mejor le iba a durar, si dice, a lo mejor una gripa te dura una semana, pues a lo mejor este te va a durar 2 o un mes, pero se te va a quitar, ¿sí? Mi esposo tenía como que esa información y a lo mejor ese deseo de que así fuera. Una vez que lo investigamos, que buscamos más investigación, más información y lo que nos dice el médico, me dice, me doy cuenta que esto no es una gripe y no se le va a quitar. Me dice, ¿sabes a lo que nos estamos enfrentando? Y le dije, por supuesto que lo sé. Y me dice, ¿qué tenemos que hacer? Y lo que hicimos fue, en un acto de amor, lo entregamos a Dios. En ese momento, porque él seguía con las crisis, que obviamente como mamá dices, quiero frenarlas, quiero pararlas. Lo entregamos a Dios y dijimos, te lo entregamos en vida porque no sabemos qué nos espera. Y te pedimos que nos pongas el camino ideal a las personas indicadas para poder llevar esta enfermedad, este camino que es totalmente diferente a lo que hubiéramos esperado. Sí, totalmente diferente. Lo hicimos en la noche, lo hicimos con este acto de amor y con él a un lado, que después yo sentí una paz. Sentimos una paz, una tranquilidad. Sentimos que nos unimos todavía más y dijimos, vamos ahora sí a hablarlo, a divulgarlo con nuestros familiares, a decir qué es lo que tiene, porque luego cuando tú lo cuentas, hay alguien que te puede decir, he escuchado o he visto, o a lo mejor por aquí puede ser una opción, por aquí un camino, y así fue. Así fue, empezamos a encontrar la ayuda y el apoyo de los demás. Hubo mucha gente de diferentes opciones y diferentes maneras que nos aportaron su apoyo y entre ellos pues la oración. Yo creo que de verdad muchísima gente me decía, estamos haciendo oración por tu bebé y él va a estar bien. De verdad que confía, pero yo decía, ¿cómo les explico que no es una gripe, ¿verdad? El ejemplo que me ponía mi esposo, no es una gripe, pero confiamos en que mi meta para ese entonces, Sofi, era ayudarle a mi hijo en un futuro a ser una persona independiente. Así fuera con muletas, pero porque pues ves muchos casos, yo dije, aunque sea con muletas, pero que sea independiente, que no dependa de una silla de ruedas, era como mi meta. ¿Él en ese momento seguía teniendo las crisis diarias? Todos los días, Sofía, todos los días. Hasta, bueno, ya contándolas, hasta 120 convulsiones tenía. Al día. Al día. Sí, 120 veces convulsionaba. Oye, Clau, tú me hiciste favor de enviarme un video muy lindo que supongo que hiciste tú, de un poco como lo que ha representado todo este camino. Y salen varias escenas o fotografías en donde están tú y Ricardo en el hospital. Sí. A partir de aquí lo empiezas a ingresar más frecuentemente al hospital. Entiendo que tu meta fue que sea lo más independiente posible, pero mientras tanto, pues tu hijo tenía más de 100 convulsiones al día. Entonces es como, el largo plazo, la meta es esta, pero en el corto plazo es que no esté sufriendo mi hijo 100 y pico convulsiones al día. Claro. ¿Qué empieza a suceder a partir de este momento? A partir de ahí empezamos a investigar. Yo, dentro del mundo de salud que me muevo, yo dije, en algún lugar tiene que haber un lugar donde estén aceptando a niños con estas crisis o que estén investigando, un centro de investigación. Yo quería llegar como a un centro de investigación con esta enfermedad. Y entonces me topo con una persona. Para esto, bueno, yo ya había buscado así como los grupos de los niños con síndrome de West, como que hay muchos, ¿no? Grupos para el autismo, ya hay muchos. Yo decía, ¿habrá de síndrome de West? Pues no encontraba al mismo doctor que me dio el diagnóstico ya confirmado del IMSS, le decía, bueno, ¿y hay algún grupo de apoyo para poderme ingresar, para que me ayuden, para resolver dudas? Y me dice, no, que yo conozca, no. Pero, bueno, buscando, encontré uno en Facebook que es a nivel Latinoamérica y también abarca algunos países de Europa, y me doy cuenta que hay más información desarrollada allá en Europa, sobre todo en España. España era un país, o es un país, donde ya tienen como muy avanzado esta enfermedad y ellos aplican unas inyecciones que son con ACTH, que es una hormona. Y pues
podíamos como ver esta opción. Yo dije, ok, ACTH, hormonas, pues bueno, vamos a buscar si aquí hay en México o a ver si hay en Estados Unidos, ver dónde, y no había. Aquí en México no se manejan las inyecciones de ACTH. En algunos otros países de Sudamérica, como Chile y me parece que Colombia, pero nada más, o sea, son muy poquitos, muy contados los países que lo manejan, pero uno de ellos es España. Entonces, cuando ingreso a este grupo, pues me doy cuenta de que sí podía tener por ahí algún norte, y me comenta una persona, una mamá, me dice, si quieres escríbeme, veo que tú estás iniciando con la enfermedad, que por cierto le mando de verdad un abrazo enorme, que ella se encuentra allá en España, y me empieza a dar esperanza. Me dice, tranquila, así como así como tú estás, yo estuve, y te puedo decir que sí hay un grado de esperanza. Yo tuve que emigrar de mi país, ella... no recuerdo ahorita el país en el que vivió, pero sí tuve que venirme a España para poderle ofrecer el tratamiento de la CTH a mi pequeño, y llevó, me parece que 13 inyecciones, el tratamiento de 3 inyecciones, y mi bebé es otro. O sea, a raíz de que se frenan, sí es bien importante que se frenen, porque a raíz de que se frenan es como que la magia. O sea, empieza a cambiar, de verdad, tu niño dice, ahora ya empieza a sonreír el mío, empieza a moverse más, me dice, ten fe, ten mucha fe, de verdad que me inyectó tanta esperanza, que yo le dije a mi esposo, pues bueno, la opción es España, porque si en Estados Unidos tiene este tratamiento, pues entonces que sea España. Para eso ya tenía ese mi plan B, pero pues yo seguí aquí en México, tú sabes que había que hacer trámites, y más con el bebé, que pasaporte, que todo. Ay, Clau, y mientras tanto otros dos. Y los otros Que dos sigue su esperándome en vida casa. avanzando, o sea, que no dejan de ser niños, que no dejan de necesitar a su mamá. Claro. Qué dura etapa como familia. Y yo todavía recuperándome. Y tú recuperándote. De la cirugía, porque de verdad que me costó mucho trabajo recuperarme. 2 cirugías mayores en menos de 3 semanas. Sí. Y entonces se me ocurre, porque dije, bueno, pues como regresaron las crisis y nos mandaron a casa, se me ocurre preguntar dentro de mis colegas que si alguien conocía a un neurólogo aquí en León que tuviera experiencia con síndrome de West. Y oh, sorpresa, me recomiendan a un doctor, y me dice, me escribe la chica, ¿sabes qué? Este doctor, el doctor Roberto Martínez, tiene experiencia porque él está en la 48, la especial de los niños. Y me dice, búscalo. Me dice, además, pues tiene consulta privada. Pues bueno, vamos a la consulta privada. Y pues bueno, ya con todo lo que yo ya sabía, con todo el antecedente, o sea, casi llegaba así con el doctor de la CTH y esto, y me dice, a ver, tranquila, aquí en México no tenemos ACTH. Y como no lo tenemos, pues, pero tenemos, como buenos mexicanos, otros tratamientos muy parecidos. Y me dice, yo manejo 3. Podemos empezar con el primero. Para esto, me dice, vamos a ver cómo lo han estado tratando y vemos a ver en qué te puedo ayudar. Pero de verdad, lindísimo. Desde la primera vez que yo lo vi, dije, fue mi ángel este doctor. Me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no le dieron el valproato de magnesio? Y le dije, porque tiene reflujo. Y que tiene que tenga reflujo. Y dice, no entiendo por qué no se lo dieron de inicio, porque es más importante tratar de frenar las crisis que el reflujo. Por supuesto. Yo le daría algo para el reflujo. Y me dice, vamos a tener que empezar todo el tratamiento desde un inicio, y vamos a empezar con dosis bajas, dosis medias, dosis altas. Ya me explicó todo a detalle, y me dice, generalmente les doy 7 días para ir aumentando. Pero en tu caso, como ya llevas, pero para eso ya llevaba 3 medicamentos, mi chiquito. La otra doctora, o sea, le empezó a meter más y más. Aquí me estás diciendo que tenía ¿cuántos meses? ¿6? Ya tenía 4. No, tenía 4. O sea, sigue teniendo 4. Sí, bueno, ya tenía ahí 5. Ahí sí ya tenía 5. Sí. Tenía 5 cuando yo llego con el doctor Martínez, y me dice, vamos a empezar, yo te pido que me des 3 semanas para antes de tomar la decisión de poderlo ingresar y hacerle el primer tratamiento. ¿En qué forma es este tratamiento? ¿Se inyecta? Sí. Se tenía que inyectar, y pues sí tenía que tener cierta vigilancia. Por eso es que sí teníamos que ingresar. Pero dice, vamos a ver si con el medicamento adecuado, con los que son de inicio, puede tener una mejoría. Y dice, yo te pido 15 días. Dame 15 días. Para eso, pues yo ya estaba haciendo el trámite del pasaporte, porque yo ya sí decía, si este plan A no funciona, pues tengo que hacer, nos vamos a España. Para eso, entonces, me dice...
el tiempo fue muy marcado. La idea de que si mi hijo llegaba a 5 minutos de convulsión, tenía que correr a urgencias, porque entonces sí tenían que ponerle pues el medicamento para poder frenarlo, el diazepam, y teníamos que frenar. Para eso yo le doy, bueno, lo visitamos un viernes todavía porque le dije, ¿sabe qué? Mire que lo veo muy enrojecido, siento como que, o sea, de verdad, ya es otro mi chiquito, no sé qué le pasa. Pues me dice, vamos a esperar, o sea, al final fue como una revisión de rutina y me dice, vamos a esperar a que le haga más efecto el medicamento. Salgo ese viernes y yo dije, yo creo que conté mal, íbamos en el camino a casa y le dio una crisis de 10 minutos. Pero yo dije, no puede ser, porque desde que salimos hasta la casa, no, o sea, no daba crédito a que había sido una crisis de 10 minutos. Al día siguiente, sábado, estaba sola en casa, mi esposo había salido, los niños no estaban, los tenía mi mamá. La verdad es que mi mamá también siempre fue mi pilar y me ayudó tanto con mis otros 2 pequeños. Y me dice, me los llevo. Me dejaron sola y le di una crisis de 15 minutos. Para eso le hablo al doctor, sábado. Y hasta eso me dio toda la confianza. Me dice, háblame cuando sea necesario. ¿Cuándo iba a empezar con el tratamiento de este doctor? Para ese día ya era el día 12 de los 15 que me pidió. Ese sábado era el día 12. Entonces le hablo y le digo, doctor, ¿todavía es normal una crisis de 15 minutos? Y me dice, no, córrele, llévatelo a urgencias. Y yo, doctor, pero es sábado, o sea, quiero que me entienda, ¿me lo van a atender? Por supuesto, me dice, cuando llegues a la entrada del primer médico que te atienda, me lo pasas por teléfono. Ellos tienen todas las indicaciones para que puedan hacerle lo que yo les pida. Pues bueno, así fue, me fui. Yo al día siguiente, en domingo, tenía pensado bautizarlo. Porque por otro lado, pues mi mamá me hacía mucho hincapié, ya bautízalo y que reciba el sacramento y que vas a ver que todo va a cambiar y pues bueno, entonces le dije, pero si nos van a atender, y me dijo que sí, así fue. Y me dice, no voy a estar ahí contigo, yo voy hasta el lunes, pero ya van a tener todas las indicaciones. Para eso ya tenía, todavía seguía teniendo los 5 meses, no, 6 meses ya tenía ahí, porque estuve todavía ahí en la semana del Día de las Madres. Ese año cayó el Día de las Madres en el miércoles y yo el martes imploro y pido a Dios y digo, Dios mío, mañana es Día de las Madres y me la voy a pasar aquí, adentro. Yo te pido con el corazón, tú sabes lo que hay adentro de mi corazón, tú sabes lo que te voy a pedir y te lo pido de verdad con el corazón, pues que me ayudes con mi pequeño. ¿Y qué crees? Que el 9 de mayo fue la última crisis convulsiva que tuvo mi pequeño, ya con el tratamiento que habían iniciado desde el sábado. ¿No le ha vuelto a dar? No ha vuelto a tener crisis convulsivas. 9 de mayo del 2020. Del 21. O sea, estamos hablando del 22. Del 22. Estamos hablando de más de un año, de más de 2 años. Sí. ¿Qué empieza a suceder a partir de ese momento, Clau? O sea, le da esta crisis de 15 minutos de susto, de terrible. Tienes tú esta conversación con Dios. Sí. Y entonces empieza a surtir efecto el medicamento. Sí, al día siguiente me dice, ¿cuándo fue la última vez? Porque iba todos los días. ¿Cuándo le dio la última crisis? Y yo pues, o sea, hoy le dio a las, 8:20, le dije 8:20 de la mañana. Fue él como a las 9 y me dice, ok, pues vamos a esperar. Entonces al día siguiente, pues va, ¿cuándo fue la última? Y yo, ayer. Dice, ¿ayer? O sea, también se sorprendió ayer y me dice, ok, creo que va bastante bien. Y entonces me dice, pues si sigue así, pues ya lo damos de alta pasado mañana. Y sí, nos dieron de alta, que justo el día que tenía la cita para ir al pasaporte. ¿Ya no fuiste o sí fuiste? Sí fui, o sea, realmente nos dieron de alta y corrí porque también estaba como dije, si pierdo otra vez la cita porque veníamos de COVID y bueno, ya sabes que nos movió todo, dije, de aquí a que me den otra cita, o sea, yo no la quería perder, pero sí nos dieron de alta y llegamos también a hacer el trámite del pasaporte, dijimos por si sí o por si no, o sea, teníamos que seguir con ese trámite. Y me dice, pues vámonos a casa, continuamos con todos los medicamentos, le dieron cortisona, de alguna manera me explicó, dice, vamos a darle cortisona para desinflamar ahorita su cerebro, es como que en términos generales lo que te puedo decir que le estamos haciendo. Si no funciona eso, bueno, vamos a tener otros tratamientos y vamos sobre la marcha viendo. Pues eso fue en mayo, me dice, ¿cómo están? Ahorita ya frenadas, ahora sí voy a mandar a hacer una resonancia para saber cómo está realmente a detalle todo su cerebro. Le hacen la resonancia
Y cuando me da el resultado, yo dije, ya no puedo esperar más. Dije, no, fui a verlo a su consultorio privado. Le digo, doctor, usted sabe que no me puedo esperar tanto tiempo. Y me dice, no le veo nada. Me dice, no tengo nada que decirte, a excepción de 2 quistes que le logro ver, pero la mayoría de todos tenemos esos 2 quistes y además no tienen el tamaño suficiente para poder yo decidir que esto puede ser la causa de que sea lo que le da las crisis convulsivas. No hay nada. No hay nada a nivel metabólico, todos sus exámenes de sangre están en rangos normales, todos sus órganos están completos, el electro, le mandaron a hacer otro electroencefalograma. No, ¿qué me estás diciendo? Y el electro salió limpio. Tengo las imágenes donde un día estaba todo rayado y en el otro estaba normal. Para eso pasó un mes. ¿A qué se lo atribuye el doctor? Realmente yo sí le dije, le digo, para mí es un milagro cuando Por supuesto. Me dice eso, sí le dije, este es mi milagro. Y me dice, o sea, sí, es un milagro. Sigue tomando medicamento, Ricardo. Me dijo, vamos a seguir con el tratamiento, aunque están frenadas, aunque no hay una causa evidente, clínica, que yo te pueda decir, aquí está el por qué, vamos a continuar con el tratamiento. Porque además es una enfermedad que cronológicamente dura hasta los 3 años en promedio. Y me dice, cuando llegamos a los 3 años, dependiendo de cómo se hayan trabajado estas crisis convulsivas, desaparece el síndrome y cambia a uno que se llama síndrome de Lennox. Y entonces, como ya el cerebro alcanza un tamaño mayor y según como haya sido tratado en el antecedente, pueden ser que ya las crisis a lo mejor sean parpadeo de ojos o el movimiento de una mano, ya son diferentes los movimientos, por eso es que cambia de nombre. Y me dice, yo te tengo que dejar el medicamento hasta los 3 años. O sea, ¿me estás diciendo que falta un mes? Sí, pero ¿qué crees? ¿Qué? Que yo se lo quité hace mucho tiempo. Obviamente no fue mi decisión, solamente tuve que consultarlo y no con mi doctora. Al doctor ya le dije tiempo después y te voy a decir por qué. Sí es algo que también lo digo y que no fue porque yo quise. Sí, por tus pistolas. No, hubo un porqué. Realmente conforme teníamos las citas, siempre eran los exámenes de sangre y también para eso eran los audiovisuales para ver cómo estaba su vista y el oído. Ajá. En ese entonces ya tenía, me parece que como 8 meses y nos habían dado el resultado de que no miraba del ojito izquierdo. Como consecuencia de tomar un exceso de vigabatrina, pero pues estamos hablando de excesos, pero pues ahí está la información. En un futuro puede causar ceguera, pero sí estamos hablando que de dosis muy altas y por muchos años. Entonces yo dije, pues puedo prevenirlo, pero además no lo voy a decidir así sola. Primero necesito ver sus análisis de sangre y conforme iba pasando, para eso ya tenía pues 1 año tomando el medicamento y yo le dije a una amiga muy querida doctora y le dije, pues mira, aquí están los análisis y el doctor me dice que está por debajo de lo normal, o sea, está en el mínimo del mínimo, que ni siquiera alcanza la tablita para marcar el valproato de magnesio. Y todo este tiempo, como no le han dado más crisis, el doctor sí me dijo, no se lo voy a quitar, porque aunque sea una dosis muy chiquitita, puede ser la dosis que él necesite para estar bien. Pero de repente, como yo ya veía que estaba bien, se me olvidó dárselo. Entonces, al día siguiente que caigo en la cuenta que no se lo di, y dije, no pasó nada. Porque mi hijo, gracias a Dios, empezó pues a evolucionar de una manera favorable. Comenzamos con la rehabilitación y pues en ese entonces íbamos al DIF cada tercer día, 3 veces por semana íbamos y pues veía su avance, cada vez era más, que llegó al punto que después mi papá, así la vocecita, hija, ya no le des el medicamento, mira que las consecuencias, siempre la medicina, pues te cura una cosa, pero te va a descuidar después otra. Y dijo, ok, tienes razón, dije, voy a consultarlo. Entonces lo consulté con la doctora y me dice, sí, empieza. Obviamente todo esto se tiene que hacer paulatinamente, no es de la noche a la mañana. Entonces empezamos a bajarlo
y empezamos a darlo días alternos y así me la llevé una temporada hasta el día que ya no le di más. Y hoy Ricardo se desenvuelve como un niño completamente normal. Exactamente, ya es un niño normal. De hecho, pues lo ven y dicen, pareciera que no tuvo nada, que no tuvo nada. Ya hoy en día, pues camina, corre. Sí, obviamente todavía gateó muy grande. Caminó al año 7 meses, cuando mis otros hijos habían caminado al año 1 mes y al año 2 meses. Entonces él, pues ahí sí se notó la diferencia, pero sus ganas de hacerlo, digo, pues ahí está mi chiquito. De verdad que sí ha sido un guerrero y pues que no le hemos dejado de dar ese apoyo para que siga siendo pues este niño sano y normal. Oye, Clau, así como Ricardo está, gracias al milagro que tú bien comentas, libre del síndrome de West, tú estás libre ya del miedo de que regrese algún espasmo, estás libre ya como del trauma de haber visto a tu hijo atravesar esto. Sí, sí, yo me convencí después de que veo que empieza a caminar al año 7 meses. Te decía en casa, bueno, toda mi familia y mucha gente hizo mucha oración por nosotros y por él especialmente. Nosotros somos muy católicos y hicimos en familia una excursión a varios puntos donde habían hecho peticiones de que pues el día que estuviera ya libre, sin crisis, pues lo íbamos a llevar. Y así fue, lo llevamos y con ese recorrido que hicimos en familia, yo me quedé tranquila, dejamos un zapatito en un templo, dejamos otra prenda de él en otro y agradeciendo siempre que para mí fue un milagro, Sofía, de verdad no hay otra manera de explicarlo y la ciencia no me puede explicar qué fue lo que tuvo, pero de que fue un síndrome de West, lo fue en su momento. Oye, Clau, ¿y qué es lo que te mueve a compartir la historia de Ricardo, tu historia como familia? ¿Qué es lo que quieres que el mundo sepa sobre tu historia? Que sepan que el afán de una madre por sacar adelante a su hijo, de verdad que no tiene barreras y no tiene fronteras. Ese amor se transforma, crece, se empodera y, y vas teniendo esa intuición de por aquí sí o por aquí no. Y, es eso, dejar el mensaje sobre todo a las mamis, de verdad que esa intuición que se tiene dentro del corazón, esa vocecita que nos rige, hagámosle caso, porque por ahí es, por ahí sí es. Clau, si hay alguna mamá, algún papá que está atravesando un proceso de diagnóstico, ¿dónde dirías que encontraste fuerza, que encontraste refugio, que encontraste paz? Nos contaste ya varios momentos determinantes en donde conversaste con Dios, en donde que me parece hermoso que tú y tu esposo le entregaron a tu hijo a Dios. ¿Dónde más o cómo encontraste tú como esta fuerza para salir de este camino tan turbulento que es el diagnóstico de una enfermedad de un hijo? Te voy a contar que también una concuña me comentó de unas misas de sanación que se hacen. Yo había escuchado, pero no había tenido la oportunidad de ir a ninguna. Y me dice, Clau, vente, vamos a llevar al niño, vamos a llevarlo. Y déjame te cuento, hay otra situación hermosa que nos pasó. Pues dije, vamos. Y ese templo lo cierran. Una vez que llega toda la gente, lo cierran y empieza a hacer todo pues el ritual el sacerdote y pasa, terminando, hay un episodio donde pasa con todos y cada uno de los que participan. En ese momento pasa, les hace como una bendición especial y lleva parte a sus ayudantes con unos rosarios y con unos aceites. Esas misas se ofrecen a la Virgen Rosa Mística. Entonces el aceite que lleva no le da a todos, solamente a algunos seleccionados. Yo jamás había ido, era la primera vez que iba. Se para con nosotros, agarra al niño, lo trae a mi concuña, le tomo una foto, porque de la manera en que lo agarró y le dio una bendición aquí en su cabecita, se tardó mucho, no sé qué más le dijo, porque lo dijo en voz baja, y agarra un aceite y me dice, se lo vas a poner todos los días hasta que se te acabe. Y le vas a dar tu bendición con este aceite. Tu hijo va a estar bien.
me quedé con esa tranquilidad y yo confiaba. Para eso, pues sí, ya habíamos salido del hospital. En ese momento ya tenía como unos 7 meses y yo sabía que ya no le estaban dando las crisis. Seguíamos ya en el proceso de la rehabilitación. Entonces fuimos a esa misa y me sucede esto que dije, el padre nunca nos había visto, no sabía tampoco de la historia de mi hijo. ¿Y por qué me dice que va a estar sano? No lo sé y no tengo la explicación, pero así sucedió. Ay, Clau, no sabes qué alegría me da. No sabía que así terminaba esta historia. No me dijiste. Lo guardaste. Cosa que me parece fabulosa porque qué final tan feliz, la verdad. Bueno, qué inicio de vida tan feliz para Ricardo porque apenas va empezando. Como dice mi mamá de mi sobrina, está nuevitos. Así está Ricardo. Gracias, Clau, por venir a compartir tu testimonio como una mamá que ha atravesado un proceso de diagnóstico que entiendo, porque aquí han venido varias a compartirlo, entiendo que es uno de los procesos más duros que puede experimentar una mamá, pero gracias también por compartir este mensaje, este testimonio de fe, este testimonio de esperanza y sobre todo que si hay mamás o papás que estén atravesando algo así, pues sepan que existen más mamás y más papás, así como encontraste tú a esta mamá española que fue para ti un ángel en su momento. Que sepan que hay más mamás dispuestas a compartir su historia y su testimonio para que los niños estén bien y tengan dentro del pronóstico y la historia de cada niño, tengan el mejor porvenir posible. Entonces, gracias por compartir esto, Clau. Muchas gracias a ti, Sofi, gracias por el espacio y que una pequeña partecita de esta entrevista logre llegar a esas mamás, a esas personas que lo lleguen a necesitar. Así será. Muchas gracias, Clau. Y a ustedes los veo en el siguiente episodio. Sabemos que cuidar su nutrición es prioridad. Por eso hoy agradecemos a Mi Primer Ventro, el snack que apoya la nutrición de los más pequeños, con un sabor delicioso y sin sellos de advertencia. Cumple con las normativas escolares, lo que lo convierte en la opción ideal para su lonchera. Una gelatina pensada especialmente para ellos con calcio, vitamina D, fibra y probióticos vivos.